Hola amigos, esta es una gran historia, de superación y valentía de una gran mujer. Suscríbete y dale like, comencemos. Esta es la historia de Clara, una mujer que conoció la cara más amarga de la traición, pero que aprendió a esperar el momento exacto para que el destino pusiera a cada persona en su lugar. La vida de Clara cambió una tarde de otoño. Su esposo, un hombre dedicado a la investigación botánica, falleció en un accidente laboral en las montañas. Antes de que Clara pudiera asimilar el dolor, sus cuñados, Hugo y Alberto, aparecieron en su casa. No venían a consolarla, venían con carpetas llenas de documentos legales. Aprovechando que su hermano no había dejado un testamento claro y que las leyes locales eran complejas, reclamaron la propiedad y el negocio familiar como propios. Hugo, con una frialdad que helaba la sangre, le dijo que tenía 3 días para desalojar. No le importó que Clara no tuviera a dónde ir ni que tuviera que cuidar de su hijo pequeño. Solo le permitieron llevarse sus objetos personales y una pequeña carreta con herramientas viejas que ella guardaba en el sótano. Clara se vio obligada a refugiarse en una zona olvidada por todos, un terreno árido y lleno de piedras calizas en las afueras del valle. La gente del pueblo llamaba a ese lugar el Descarte, porque decían que allí nada podía prosperar. La cabaña que ocupó apenas tenía techo y las paredes dejaban pasar el viento gélido de la noche. Durante los primeros años, la vida fue un calvario de necesidades. Clara trabajaba en el pueblo cargando bultos en el mercado, limpiando establos y haciendo cualquier labor que le permitiera comprar un poco de pan y leche. Hugo y Alberto, mientras tanto, se habían convertido en los hombres más influyentes de la región. Pasaban por el camino principal en sus carruajes elegantes, y cuando veían a Clara cargando leña o agua, se detenían solo para burlarse. Hugo solía decir a viva voz que la pobreza era el estado natural de la gente sin visión, sugiriendo que Clara estaba allí por su propia incapacidad. Sin embargo, Clara no perdía el tiempo en lamentos. Durante sus largas caminatas por el terreno pedregoso, empezó a notar que, a pesar de la sequía, en las grietas de las rocas calizas crecía una planta muy específica de flores diminutas y raíces profundas. Recordó las notas de su esposo sobre la flora de alta montaña. Se dio cuenta de que esa planta era la base para un aceite esencial rarísimo, utilizado en la alta perfumería por su capacidad para fijar fragancias. Clara empezó a recolectar las flores en secreto. Por las noches, en el silencio de su choza, utilizaba las viejas herramientas que había rescatado para destilar el aceite gota a gota. Fue un proceso lento y doloroso. Sus manos se llenaron de llagas y sus ojos se cansaron por la luz de las velas, pero después de 3 años de esfuerzo constante, logró acumular una pequeña cantidad de una pureza inigualable. Un día, un representante de una casa de fragancias de la capital llegó al pueblo buscando nuevas fuentes de suministro. Nadie le supo dar información, pero el hombre, por error, tomó el camino equivocado y llegó hasta la cabaña de Clara. Ella, con la dignidad que nunca perdió, le ofreció una muestra de su aceite. El hombre quedó impactado, nunca había visto una calidad semejante en toda su carrera. A partir de ahí, la vida de Clara se transformó, pero ella decidió mantenerlo en secreto. Firmó contratos internacionales y empezó a comprar, a través de intermediarios, pequeñas empresas del pueblo. Mientras tanto, Hugo y Alberto habían caído en la trampa de su propia avaricia. Habían invertido todo el capital familiar en un proyecto de minería que resultó ser un fraude. Para intentar salvarse, pidieron préstamos con intereses altísimos a una firma de inversiones desconocida que acababa de llegar a la ciudad. Lo que no sabían era que esa firma pertenecía a Clara. La caída de los hermanos fue estrepitosa. En pocos meses, perdieron los contratos de suministro, sus tierras fueron embargadas y se quedaron con deudas que no podían pagar en 10 vidas. El día del juicio final llegó cuando el banco ejecutó el desalojo de la mansión familiar. Hugo y Alberto esperaban encontrarse con un banquero despiadado, pero cuando la puerta de la oficina principal se abrió, vieron a Clara. Llevaba un traje sencillo pero elegante, y su mirada era la de alguien que ha cruzado el fuego y ha salido ileso. El silencio en la habitación era tan pesado que podía cortarse. «Clara, por favor», balbuceó Alberto, «fuimos de la misma familia. No puedes hacernos esto». Clara se levantó lentamente y puso sobre la mesa las llaves de la mansión que ellos le habían arrebatado años atrás. «Ustedes hablan de familia ahora que no tienen nada. Cuando yo no tenía comida para mi hijo, ustedes hablaban de leyes y de méritos. Me enviaron a las piedras pensando que me enterrarían, sin saber que en esas piedras estaba mi fortuna». Clara no los envió a prisión, aunque legalmente podía hacerlo. En cambio, les entregó un contrato. Les permitió vivir en la misma cabaña precaria del terreno árido donde ella había pasado sus peores años.
Les asignó la tarea de recolectar las flores de la roca, bajo el sol y el frío, para que aprendieran que la verdadera riqueza no viene del robo ni de la herencia, sino del sudor y la paciencia. Clara regresó a su hogar, restauró el jardín de su esposo y dedicó su fortuna a crear un fondo para proteger a otras personas que, como ella, habían sido víctimas de la injusticia. Los hermanos pasaron el resto de sus días trabajando la tierra que antes despreciaron, viendo desde lejos cómo la mujer que intentaron destruir se convertía en el pilar de toda la región. La justicia había completado su ciclo. El esfuerzo silencioso de Clara la llevó a la cima, mientras que la arrogancia de los injustos los devolvió al polvo del que creían haber escapado.